Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos estrenando el modular que le construimos para ellos y la cerveza primaveral con movimiento epistemológico y feminista, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el que dura el tiempo justo en que tardas en tomarte una pinta. En este episodio continuamos con nuestras lecturas y análisis de la obra de Harding sobre empirismo, feminismo y epistemología. Así que vamos a ello. El retorno de lo reprimido en la teoría feminista por Harding. Harding dice que Jean Fox, teórica política y psicoterapeuta, presenta explícitamente como opuestas a la ciencia sucesora y a las tendencias postmodernas de la epistemología feminista. En sus artículos, ella muestra, Jean Fox, que se muestra partidaria de una orientación postmoderna que debería de alguna forma reemplazar la tendencia a la ciencia sucesora. Aunque, de alguna manera, ella no entiende, Jane Fox, según Harding, que la ciencia sucesora, es decir, la ciencia que tiene perspectiva feminista y la ciencia postmoderna, sean contradictorias. Más o menos entre 1980 y 1983, Jane Fox publica una serie de artículos donde define el proyecto de ciencia sucesora. Vamos con esa cita. La tarea de la epistemología feminista consiste en poner de manifiesto cómo el patriarcado ha invadido tanto nuestro concepto de saber como el contenido concreto de los cuerpos de conocimiento, aunque digan que son emancipadores. Sin un conocimiento adecuado del mundo y de nuestra historia en él, y esto incluye el saber cómo conocer, no podemos elaborar una práctica social más adecuada. En consecuencia, la epistemología feminista es un aspecto de la teoría feminista y al mismo tiempo una preparación para una teoría más adecuada de la naturaleza humana y la política y hasta de un elemento central de la misma. Por tanto, dice Jean Fox, la filosofía feminista representa el retorno de lo reprimido, de la exposición de las raíces sociales concretas del saber, aparentemente abstracto, aparentemente universal. Mi trabajo podrá intentar o pretende sentar las bases de una teoría social más adecuada en la que se reunieran y enriquecieran mutuamente la filosofía y el saber empírico. Este artículo, conocido como el artículo de la ciencia sucesora de Jean Fox, muestra de alguna manera que la filosofía feminista debe responder a una pregunta muy importante. ¿Qué formas de relaciones sociales hacen que ciertas preguntas y por lo tanto sus respuestas se convierten en constitutivamente filosóficas? Aquí se da toda una comprensión de una teoría psicoanalítica de Susan Fox sobre las relaciones entre objetos, que puede entender que la manera en que nos relacionamos con los objetos da lugar a reflexiones filosóficas muy útiles. Por ejemplo, dirige nuestra atención a cómo ciertos sentidos se han generizados, es decir, cómo ciertos sentidos como la vista, el tacto, el oído, etc. se relacionan con géneros, con la idea del yo, con la idea del otro, con la idea de la naturaleza y hasta las relaciones posibles que se pueden constituir culturalmente, desde uno contra otros, desde niños con adultos, desde hombres con mujeres y en este punto de las responsabilidades de uno contra otros, adultos con niños, mujeres, hombres o hombres con mujeres. Según Susan Fox, Jane Fox. Según Jane Fox, el ajuste entre los sentidos masculinos del yo, de los otros y de la naturaleza, y esta definición del problema en filosofía es muy interesante, porque de esta perspectiva, aquellos dilemas aparentemente insolubles presentes en la filosofía no son realmente el producto de una estructura inmanente de la mente humana, de la naturaleza o de ambos, sino que reflejan unas precisas relaciones sociales que de por sí presentan la sociedad de forma deformada o bloqueadas. En el caso de los hombres más que en las mujeres, el yo o la identidad permanece bloqueado en la necesidad defensiva e infantil de dominar, de reprimir a los otros o de ambas cosas para mantener esta identidad individual.
Dice Jane, ahí lo dije bien, en las culturas en las que asiste la primaria a los niños se reserva exclusivamente a las mujeres. Los niños varones se debaten en unos dilemas sin solución relativos a la separación del yo infantil de su primera a otra edad y el establecimiento de la identidad individual. Son estos dilemas mayormente construidos de forma masculina que caracterizan y preocupan a los filósofos occidentales y en cuyas obras mayormente se los llaman dilemas humanos. La filosofía occidental convierte el problema de las relaciones entre sujeto y objeto, mente y cuerpo, interior y exterior, razón y sentimiento, para establecer relaciones que realmente no tienen por qué ser problemáticas para quien no se puede definir en estas situaciones del núcleo del yo bloqueado, por ejemplo, las mujeres. Jane dice que en filosofía el ser, o lo que se ocupa el estudio del ser, que es la ontología, se ha divorciado del saber, es decir, de lo que estudia el conocimiento preciso, la epistemología, y ambos se han separado para que la ética pudiese desarrollar de una forma bien específica, tanto a nivel político como a nivel práctico. Es más, Jane, retomando a Kant bendecía la división entre el ser y el saber para poder construir esta noción de mente que tiene el sujeto trascendental. Bueno, no me voy a detener acá a hablar de cómo funciona el sujeto trascendental kantiano, el giro copernicano, ni nada por el estilo. Lamentablemente no es lugar para esto. Este episodio, por lo menos, podemos hablar un episodio sobre el inicio de la filosofía del conocimiento con Kant, si lo desean. Pero acá estamos con epistemologías feministas, así que chao Kant. Pero lo interesante que dice Jane de esta distinción es que hay una consecuencia, ¿no? Que se ha conservado una distinción muy rígida entre lo que es un hecho considerado como abstracto y natural, y el valor, ¿no? Lo que puede tener un valor, que encima se lo ha relegado al silencio, dice Jane, porque no va en relación a las cosas más importantes para la vida humana, según el concepto tradicional heteropatriarcal europeo. Dice Jane Fox, si las mujeres no fuesen los únicos seres humanos frente a los niños varones, elaborasen su sentido del yo independiente individualizado. El conocimiento humano no debería estar tan preocupado por los dilemas de la separación e individuación infantiles. El análisis de Jane revela que hay una detención en una etapa del desarrollo humano detrás de la mayoría de las formas de conocimiento y de la razón. La separación individuación de los niños frente a quienes los atienden no puede completarse ni puede surgir una auténtica reciprocidad si siempre estamos poniendo una lógica de que hay que dominar o reprimir al otro o ambas cosas. Lo que hay que hacer es pensarlo de otra manera, una incorporación al yo al tiempo que se reconocen las diferencias. Solo es posible que el conocimiento humano llegue a reflejar cuestiones más adultas si maximizamos la reciprocidad y la apreciación de la diferencia, si el primer otro se incorpora al yo en vez de dominarlo o reprimirlo. Es decir, Jane Fox está revalorizando y reconsiderando la forma en que enseñamos a aprender a las personas para poder sentar unas bases distintas de la ciencia. La ciencia sucesora partiría de esto, en vez de maximizar la diferencia, en vez de maximizar la identidad constituida a través de la separación que históricamente se ha desarrollado, debería hacerse una maximización de apreciación del otro e incorporación del otro sin intención de dominarlo o reprimirlo. Jane Fox nos dice que los grandes hombres de la historia de la filosofía habrían utilizado mejor el tiempo si en vez de divanar en términos psicológicos, en vez de tener que justificar la separación, se hubiesen dedicado a escribir únicamente filosofía. También dice que la filosofía no es más que una racionalización masculina de experiencias infantiles dolorosas, va un poco más allá, sino que en cambio trata de incorporar toda una exposición feminista de lo que se ha considerado las relaciones normales entre los procesos infantiles de generización y los modelos masculinos de pensamiento adulto. Jane dice que hay unas limitaciones fundamentales en la capacidad de la filosofía de los hombres para comprender otro tipo de experiencias que no sean las suyas, por ejemplo, la de las mujeres y la de los propios niños. En concreto, Jane Fox revela la tendencia de los filósofos a interpretar su propia experiencia como paradigma de la experiencia humana.
revela la tendencia de los filósofos a interpretar su propia experiencia como paradigma de la experiencia humana y no como una simple experiencia masculina típica. Podemos acercarnos desde aquí a una epistemología feminista exponiendo aquellos dilemas sociales infantiles reprimidos por el hombre adulto, cuyas resoluciones epistémicas reaparecen siempre en forma abstracta y universalizadora como el motivo colectivo de una epistemología patriarcal y cuyo objeto es ella misma. Las dimensiones feministas de la experiencia tienden a desaparecer del pensamiento en estos contextos patriarcados, pero la experiencia de las mujeres no puede constituir en sí una base suficiente para la teoría, porque como el otro polo de las dualidades, debe incorporarse, pero también debe trascenderse. En consecuencia, según Jean Fox, una filosofía feminista adecuada requiere de una teoría y de una práctica revolucionaria, donde falta una nueva fase de desarrollo humano en el que pueda aparecer por primera vez la reciprocidad como el fundamento de las relaciones sociales. Fox sostiene que en el caso de las mujeres, los dilemas infantiles se resuelven de manera más adecuada y menos problemática que los hombres. Esta pequeña diferencia entre los géneros prefigura entre los yoes defensivos generalizados, es decir, esa identidad que nosotros podemos o nos llevan a construir, esa idea de yo que tenemos en relación con nuestro género, y que mayormente en realidad son producidas por ciertas formas de crianza tradicionalmente patriarcales. Habría que cambiar este yo defensivo generalizado por un yo recíproco degeneralizado, que podría existir si tanto los hombres como las mujeres fuesen asistentes en el desarrollo primario de los niños. Básicamente, si también los padres y los hombres se incorporaran en la crianza de el aprendizaje de sus propios hijos. Mujeres, tanto como hombres, tendrían que tener responsabilidades públicas, dice John Fox. Pongámonos en contexto, porque estamos en el siglo XXI y sabemos que se ha dado un cambio bastante importante. No voy a decir universal ni nada de eso porque sería una mentira, pero se han encontrado por lo menos más ejemplos de hombres que se incorporan de forma responsable y equitativa o igualitaria en la crianza. James Fox habla de esto de 1980. Harding lo está tomando para analizar una postura de la ciencia sucesora, es decir, si tuviésemos individuos criados de esta manera, los tendríamos dispuestos a entender otro tipo de experiencia. Está hablando de eso, ¿no? Entonces, se para desde ahí Harding para recuperar el artículo o los textos de la ciencia sucesora de James Fox. Entonces sigue diciendo, las formas y los procesos de conocer, si tuviésemos esta manera de formar yo recíprocos desgenerizados, entonces la formas y procesos de conocer, y así como lo conocido, van a terminar siendo muy diferentes, porque es diferente el conocimiento que se crea de un yo defensivo, un yo que se tiene que preparar ante la naturaleza, esa idea de que conocer la naturaleza te lleva a dominarla, a un yo recíproco, esa idea de que yo convivo con la naturaleza o convivo con otros. El conocimiento verdaderamente humano y las formas de conocimiento hacia las que se dirige las epistemologías feministas, si se toma este punto, estarán menos deformados, serán más adecuados en su saber y en las formas del conocimiento que tenemos en la actualidad. Y aunque los conceptos de conocimiento recíproco son relacionales y son contextuales, también se va a mostrar que la epistemología no se establece de forma dualista como se comprendía en la Ilustración. La epistemología no es una cuestión de que o será esto o lo será otro, sino que va a suceder estos dualismos. Básicamente, el argumento de John Fox en este artículo de 1980 es que hay que contrastar de forma rotunda a la idea del dualismo epistemológico. Hay que romper esas características filosóficas que fueron heredadas de pensadores como Platón, Locke, Hobbes, Kant, Rousseau o cualquier otro pensador anglo-norteamericano contemporáneo ocupado en decir que lo único que hay es saber y no saber. Básicamente hay que mostrar que se ha penetrado el patriarcado en el pensamiento producido, entendiendo que hay una sola forma de entender las cosas, desde donde yo las veo, y si no es así, realmente he perdido la noción del mundo. Acá es claramente problemático la idea de un punto de vista feminista, porque parece que el punto de vista feminista es más verdadero que todos los puntos de vista anteriores, como por ejemplo todos los puntos de vista masculinos filosóficos anteriores. John Fox dice que cualquier punto de vista
será necesariamente algo parcial, no imparcial, sino parcial. Toda persona que intente pensar desde la perspectiva de las mujeres puede iluminar algunos aspectos de la totalidad social que fue suprimida previamente por una visión dominante, pero ninguna de nosotras, dice Jean Fox, ninguna de nosotras puede hablar por la mujer, porque no existe tal persona, excepto dentro de un conjunto específico de relaciones que ya fueron generizadas culturalmente con la idea de hombre, con la idea de mujer, con la idea de concreto y con la idea de diferente. Todas estas reflexiones llevan a Jean Fox decir que hay una relación entre el pensamiento de una nueva ciencia, entre paréntesis, la ciencia sucesora, las teorías feministas y la filosofía postmoderna. Es decir, hay como una pequeña relación, una pequeña conexión entre estas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, con un tipo de filosofía postmoderna, la teoría feminista comparte con otra forma de pensamiento una clase de incertidumbre sobre los fundamentos y métodos adecuados. ¿Para qué? Para explicar, para interpretar la experiencia humana o para ambas cosas. Las feministas contemporáneas, dice Jean Fox, se unen a todo el movimiento de filósofos postmodernos al pensar importantes cuestiones que son de carácter metateórico. Por eso hemos traído a una psicoanalítica a una discusión epistemológica. Básicamente lo que señalan a estos pensamientos es que faltan reglas de consenso sobre cómo categorizar los cuestionamientos metateóricos del conocimiento y del aprendizaje, de la evaluación y de la validez. Jean Fox dice que esta afinidad es más fundamental en los intentos feministas de establecer un proyecto de ciencia sucesora. A pesar del comprensible atractivo del aparentemente lógico y ordenado mundo de la Ilustración, la teoría feminista se sitúa con mayor propiedad en el campo de una filosofía postmoderna, dice Jean Fox. Y sin embargo, el contenido de esta última idea es que hay que entender al género no como un reemplazo de formas inadecuadas y confusas, sino como una nueva teoría social tradicional para entender el movimiento feminista. El género debería entenderse, ¿no?, como una recuperación para escribir las historias de las mujeres y de las actividades en descripciones y comprensión de los conjuntos de las relaciones sociales. En efecto, Fox se sitúa en una tendencia hacia la ciencia feminista como si fuese la ciencia nueva, parte de un conjunto de proyectos del yo que están luchando contra otros proyectos de yo defensivos. De esta manera se está identificando con un escepticismo contemporáneo, Fox dice escepticismo postmoderno, que trata de entender las dualidades de la Ilustración para no seguir el mismo sistema de vigilancia epistémica del pensamiento tradicional, buscar un nuevo marco de la identidad productora de conocimiento. Dice, nuestra cultura solo podrá trascender las dualidades que son característicamente masculinas, heredadas de la Ilustración tras una revolución de la evolución humana. Pero, y acá aparece la pregunta de Harding, ¿no es cierto que estas descripciones de Jean Fox de las relaciones sociales deformadas o de las relaciones sociales paralizadas que han sido caracterizadas por una predominancia del género masculino están indicando que parecería que existe una base objetiva para distinguir entre las creencias verdaderas y falsas, y que estas creencias verdaderas y falsas que parten de relaciones sociales están comprometidas con un tipo de epistemología? Básicamente, ¿no es posible que también todo el conocimiento producido por los puntos de vista masculinos sean verdaderos? ¿Por qué es necesario deslegitimizarlos y anularlos inmediatamente en busca de estas cuestiones de identidad del yo? Harding es bastante ácida porque dice, reconozco la fuerza de la crítica de que históricamente se han formado los individuos masculinos para que se piensen los problemas y las relaciones de naturaleza desde un punto. Nadie va a negar eso porque histórica y culturalmente se ha dado así en Occidente, por lo menos, que es la epistemología que estamos pensando nosotros hoy, aquí, ahora. Pero desestimar directamente los resultados y las producciones supone que tenemos y que existe un fundamento con el cual podemos distinguir lo verdadero y lo falso, y que ese fundamento de alguna manera anula las percepciones masculinas. Y Harding deja la pregunta abierta para pensarlo desde otro punto.
lo que se llama la conciencia bifurcada. La conciencia bifurcada en las investigadoras. Y acá retoma la idea de Dorothy Smith. Dorothy Smith es una socióloga canadiense. O sea, no importa que sea canadiense, porque lo importante es que es socióloga. Es una socióloga del conocimiento. Y ella ha analizado cómo se ha dado la construcción del conocimiento a partir de lo que se conoce como el punto de vista de las mujeres. Aunque, según como Smith separa, lo interesante de esto es cómo ciertos argumentos en los estudios del conocimiento se trasladan a la idea de entender lo que es lo social y natural. En su trabajo más reciente, ella trata de pensar el problema de la configuración de una ciencia sucesora, en términos de John Fox, que trascienda esta dualidad sujeto-objeto, interior-exterior, razón-emoción de la ciencia ilustrada. Según Smith, ella trata de pensar los métodos de pensamiento que llevan a la práctica el proyecto de una sociología para las mujeres, es decir, una sociología que no transforme en objetos a quienes estudia, sino que en sus procedimientos analíticos preserve la presencia del sujeto como actor y como el que él es el que está experimentando la realidad. Así, el sujeto es el conocedor cuya apreciación del mundo puede ampliar hasta su propio trabajo y su propia comprensión. Smith Dorothy cree que las formas de alienación que experimentan las mujeres investigadoras en la ciencia hacen posible desarrollar simultáneamente y sin contradicción lo que se comprende como ciencia sucesora. Las teorías en la epistemología de Smith se basan en una teoría del trabajo sucesora de influencia marxista. Dorothy Smith evita cuestiones relativas a los orígenes evolutivos del género, como hace John Fox, a los orígenes de las abstracciones defensivas de la teoría social, a la ciencia y epistemología occidental con experiencias infantiles del hombre, y por lo tanto evita ir a buscar razones hombres y mujeres en participaciones de lo que nosotros consideramos típicamente masculino o típicamente femenino. Básicamente, Dorothy no discute la cuestión de cómo los animales infantiles de nuestra especie, andróginos en principio, interactúan con ambientes sociales y físicos, convirtiéndose luego en humanos generizados, es decir, humanos con un género que vemos a nuestro alrededor. En realidad, siguiendo a Rose, eso lo pueden ver en el episodio anterior, lo que está haciendo Dorothy Smith se centra en la estructura del trabajo científico. Se centra en el trabajo científico como tal para encontrar una nueva idea sobre cuáles son las condiciones materiales que pueden hacer posible una ciencia feminista. Mientras Rose, como explicamos en el episodio anterior, se piensa en el problema de la mano, el cerebro y el corazón como elementos característicos de la producción del conocimiento científico, Dorothy Smith se fija en otros tres aspectos, y estos son aspectos importantes porque se comparten con el trabajo de todas las mujeres. En primer lugar, ese trabajo libera a los hombres de la necesidad de cuidar de sus cuerpos o de los lugares en los que viven, permitiéndoles sumergirse en el mundo de los conceptos abstractos. Dije hombres, no, libera a las mujeres, perdón. En primer lugar, ese trabajo libera a las mujeres de la necesidad de cuidar de sus cuerpos o de los lugares en los que viven, permitiéndoles sumergirse en los conceptos abstractos. En segundo lugar, la tarea desarrollada por las mujeres articula y configura, por tanto, también conceptos tradicionales que los hombres habían trabajado de forma administrativa o directiva. Cuanto mayor es la calidad del trabajo en el mundo de la sensualidad, de las cualidades y de los cambios en un Hartsock, menos perceptible iba a resultar a los ojos de los hombres. Pero una vez liberados de la necesidad de mantenerse, ¿no?, las mujeres de sus propios cuerpos y de los lugares en los que están, pueden considerar únicamente las tareas mentales y abstractas. Como el concepto de la dialéctica amo-esclavo en Hegel, donde el amo, bien, tiene a quien trabaja el esclavo y le pertenece por una extensión de su propio ser y de voluntad. Así, tradicionalmente los hombres no consideraban que el trabajo de las mujeres sea una actividad real, el trabajo doméstico, sino tan solo una actividad natural, porque los hombres dominaban o eran amos sobre las mujeres y por lo tanto dominaban en sus trabajos instintivos o emocionales. Pero cuando las mujeres quedan excluidas de estas concepciones de lo cultural en términos patriarcales y estos esquemas de lo que las mujeres tienen que seguir una lógica o un reglamento social o un reglamento histórico, un reglamento propio de su humanidad, su experiencia concreta de sus propios trabajos rompen la condición de lo incomprensible y de lo inexpresable y se entran en nuevas abstracciones que no están deformadas por esquemas conceptuales masculinos. Las mujeres,
cuando están alineadas de su propia experiencia, porque siguieron esquemas conceptuales de los hombres, también los propios hombres quedan alineados en esa situación. No pueden pensar las cosas, o no pueden definir las cosas, o no pueden categorizar las cosas desde otra experiencia que no sea alienada, que no esté alejada de su propia experiencia. Según Dorothy Smith, la educación para las mujeres por la que lucharon las feministas del siglo XIX completó lo que ella llama una invasión de la conciencia a cargo de expertos masculinos de las clases dirigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertas características de la actividad de las mujeres que constituyeron recursos para entender una ciencia feminista provenía de que los propios formadores de las mujeres, que inmediatamente fueron en primer lugar en términos de institucionalizado y legalizado, fueron hombres. Los primeros docentes de las mujeres que entraron a universidades eran hombres. No había mujeres en la universidad, sino que cuando apenas pueden entrar eran docentes. Se genera una doble liberación. La mujer puede formarse científicamente y los hombres pueden encontrar unos nuevos puntos de vista. Esta experiencia genera toda una serie de categorías y direcciones radicalmente nuevas que luego van a influir en la ciencia y dotándoles de elementos comunes a los hombres y las mujeres, pero también de aspectos feministas. Esta ruptura se intensifica cuando las mujeres no solamente se gradúan en conocimientos científicos, como puede ser física, química, matemática, sino que cuando se convierten en mujeres científicas investigadoras. Entonces dice Dorothy Smith, nosotros somos ante todo mujeres que, aún en el caso de las que no tienen pareja o hijos a disponer de sirvientes, mantenemos nuestros propios cuerpos y nuestros lugares en los que estamos, y por regla general también los cuerpos y lugares domésticos de los niños y los hombres. Pero cuando entramos en el mundo de la ciencia, nos entrenan para describir y explicar la experiencia social en unos esquemas conceptuales que no pueden conocer estas experiencias que nosotras hemos pasado. Dorothy Smith cita el ejemplo de los estudios sobre tiempos y presupuestos que consideran los labores del hogar en parte como ocio y como parte como trabajo. Pero en el caso de las esposas y madres, las labores del hogar no son ni trabajo asalariado ni actividad dirigida por alguien interesado. La descripción de las tareas domésticas desde el punto de vista de las mujeres, y no en términos de ciencia masculina, es muy diferente. La voz del objeto de investigación y la voz del investigador se identifican y generan un nuevo plano cultural. Un ejemplo de ciencia para las mujeres y no de ciencia sobre las mujeres se presenta aquí claramente. Un ejemplo de ciencia para las mujeres y no de ciencia sobre las mujeres, que trata de explicar e interpretar relaciones sociales en vez de mantener una conducta que deben seguir. Dorothy Smith lo que está haciendo básicamente es ver que hay ciertas tendencias incompatibles entre la interpretación, la explicación y la teoría filosófica de las ciencias, principalmente las ciencias sociales, cuando queremos explicar cómo opera y cómo desarrolla investigaciones hombres y mujeres. Ninguno de estos discursos en realidad tiene descripciones autorizadas del investigador como agente activo en la investigación. Cuando Dorothy Smith pone la autoridad del investigador en el mismo plano epistemológico que la autoridad del sujeto de investigación, es decir, cuando las mujeres estudian a las mujeres, cuando una mujer investigadora interpreta, explica y examina críticamente la condición de las mujeres, que está explicando al mismo tiempo su propia condición como mujer, ya no se puede pensar la ciencia o el conocimiento en términos de absoluto frente al relativismo, porque uno y otro asumen una separación del investigador y el sujeto investigado. La ampliación de la conciencia rompe con otra lógica del dualismo científico contemporáneo. No es todo o absoluto o relativo, sino que se comparte una misma situación. Harding cree que Dorothy Smith está diciendo que este tipo de ciencia sucesora feminista no es objetiva porque no utiliza las categorías de una visión arquimediana o despersonalizada o desligada de las perspectivas que puede tener alguien sobre lo que está estudiando. Pero eso no es solamente su carácter de no objetividad, sino que también utiliza categorías muy o más completas o más complejas, pero que a la vez deforman mucho menos la experiencia real y localizada históricamente. Es importante pensar que si vos entendés que no puede ser ciencia relativa, porque para el relativismo ya supone por lo menos la separación, es decir, el problema es que vos lo estás viendo de forma deformada, y tampoco supone
absolutismo, porque absolutismo piensa que hay una visión única, sino que acá está fusionado, es decir, quien investiga una situación que es también de su propia condición, se muestra una nueva forma de entender a la ciencia, ¿no? Una ciencia que se preocupa por lo que estamos experimentando sobre lo experimentable. Esta idea de Dorothy Smith, dice Harding, y la idea de John Fox también, son difíciles de generalizar, son difíciles hasta de tomar. Son difíciles de presentar como una ciencia feminista que pueda adoptar un proyecto que explique al universo a partir de supuestos sobre interpretación y explicación del mundo solo desde las mujeres. Por eso, Dorothy Smith, que es consciente de este tope, este límite, advierte que el sujeto de investigación siempre ha de considerarse como una autoridad última para el tema que se ocupa. Pero muchas investigadoras feministas creen que en el marco del actual cuerpo de conocimiento científico, la experiencia de los hombres como de las mujeres tiene que ser interpretada, tiene que ser explicada o criticada. No puede ser tomado como si fuese la última o la última autoridad porque sea algo inadecuado. De alguna manera dice, pensemos en todos los escritos recientes sobre la mentalidad belicista de los hombres y luego pensemos en la reinterpretación crítica de la experiencia masculina que se constituye de una generalización. En el propio replanteamiento de la experiencia de los hombres como sociólogos que hace Smith, no se asigna a la experiencia de los hombres de la clase dirigente el tipo de autoridad que se señala en las mujeres. En todos sus artículos parece que no se reconoce que muchos hombres pueden tener percepciones no bélicas o belicistas. Esta forma de interpretar que tiene Dorothy Smith deja algunos cabos sin atar básicamente en su explicación sobre una nueva ciencia. Pero da sentido también, ¿no? Es decir, una falla de Dorothy Smith es que interpreta que todos las mentes productoras de conocimiento generizadas, es decir, que tienen un género, sea hombre o mujer, en este punto no se piensa en un aspecto más amplio, están totalmente constituidas desde esa interpretación del mundo o esa perspectiva del mundo. Esos son los cabos sueltos sin atar, porque claramente podemos pensar en otras mentes productoras de conocimiento, o que una mente no siga lo que típicamente se ha asumido como parte de su forma de producir conocimiento. Eso queda sin resolver o sin explicación, pero da sentido a un origen de autoridad científica que se les trató de dar a las mujeres, en tanto en calidad de que eran sujetos de investigación como investigadoras. Para Dorothy Smith, el feminismo no debe confiar en una objetividad o en una vigilancia del pensamiento ejercida por la epistemología, sino que debe tener una forma concreta de objetividad y epistemológica que quiebre de alguna manera la ciencia ilustrada. James Fox, Dorothy Smith insisten que en realidad lo que termina habiendo, si seguimos esta lógica, son varias versiones feministas diferentes sobre cuál es la realidad científica, porque hay muchas realidades distintas en las que viven las mujeres. Pero, y esto dice Harding como un pero muy importante, hay que tener en cuenta que todas estas ideas no terminan siendo completas, siguen siendo deformadas, quizás menos pervertidas porque no tratan de imponerse, pero siguen teniendo un elemento de no acceder a la totalidad de la realidad que se puede estudiar. Lo interesante de todo esto es que si incorporamos este tipo de pensamiento, podemos entender que los resultados obtenidos históricamente por la ciencia del punto de vista masculino, que es la ciencia ilustrada, la ciencia moderna, la ciencia que se constituye entre las décadas del 20 y del 40, no van a estar necesariamente erradas, sino que van a ser incompletas y que necesitan percibir otro aspecto de la realidad. Y ahora pasemos a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Un momento de propaganda desvergonzada que nadie que aproveche su tiempo debería escucharla. Bueno, estamos a full con los textos de Harding. En teoría esto iba a ser de 3 partes, pero seguramente voy a hacer una coda, un episodio cierre, como para darle un sentido luego de ver tantas perspectivas e interpretaciones de la ciencia feminista. Pero bueno, eso quedará para la próxima
emisión del episodio. Ya saben, pueden encontrarme en un montonazo de lugares, por ejemplo en Facebook, en Instagram, en otra cosa que no sea en Instagram, en Twitter por ejemplo, y en cualquier servidor de podcast escucha que más les guste, YouTube, Spotify, etc. Siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias.